Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenidos sean ustedes a un programa más aquí en Grado Cero. Y pues hoy tenemos un programa muy interesante, ¿no? Hoy nos acompaña José Antonio Pérez Islas. Él es licenciado, maestro y doctor, licenciado y maestro en sociología y doctor en estudios sociales por la UAM. Ha trabajado una línea de estudios laborales y tiene especialización en políticas de juventud por parte de la Organización de Naciones Unidas. Él ha sido consultor también de esta misma institución para la educación, la ciencia y la cultura, la UNESCO, así como para la Organización Iberoamericana de Juventud, OIJ. Pues hoy tenemos el gran gusto de platicar con él, no solamente en su rol como coordinador del Seminario de Investigación de Juventud, sino por una obra que recientemente ha salido traducida, ¿no? Porque la obra es ya relativamente viejita, ¿no? En términos de años, no de actualidad, que es esta obra intitulada La Banda, ¿no? Una obra de un sociólogo norteamericano que es Frederick Trasher, ¿no? Yo quisiera empezar sobre una pregunta, José Antonio. La primera pregunta que yo te quisiera hacer es, ¿por qué traducir hoy, en 2020, ¿no? Que ya estamos avanzados, una obra que propiamente es de, pues casi hace 100 años, no creo que es de 1930 y cacho? Así es. O sea, Sí tiene un siglo, un poco más de un siglo de haberse sido publicada. Pues mira, el asunto es la escuela de Chicago, donde pertenece precisamente Trasher, es una escuela muy sui generis tanto en el ámbito de las ciencias sociales en Estados Unidos como en general. Es una escuela que tuvo una influencia definitiva en muchos de los estudios de la sociología. Tuvo un peso específico en la sociología norteamericana y generó propuestas, sobre todo metodológicas, que me parece que ahora son muy actuales. Entonces, la pregunta de por qué traducir esta obra casi 100 años después, me parece que es un documento que todavía está muy vigente. Es la primera vez que se traduce en español. Nunca había habido una traducción antes. Y sobre un personaje también bastante particular. Entonces, de alguna manera, esta posibilidad de trabajar con un autor que no solamente es viejo, sino yo diría que ya es un clásico, siempre es un elemento necesario para las ciencias sociales, que en general siempre reclaman este vínculo con sus raíces. Entonces, la Escuela de Chicago, decía yo, dada su importancia, nunca fue reconocida como tal, ni siquiera en Estados Unidos, en la sociología norteamericana, a pesar de que gracias a ello se armó una asociación norteamericana de sociología, se creó todo un departamento de investigación en sociología en la Universidad de Chicago. Los autores principales como Robert Park, que dirigió la escuela, fueron muy relevantes en su momento en todo el diseño urbano de la ciudad de Chicago, pero nunca tuvieron un reconocimiento. Es más, el gran autor, por ejemplo, Tarko Parsons, ¿no?, de la sociología norteamericana, nunca los menciona, como si no existieran, ¿no? En América Latina sucedió lo mismo. Siempre he dicho, contrario a lo que sucedió con los Chicago Boys, ¿no?, en economía, que fueron muy conocidos y tuvieron una influencia no muy adecuada a América Latina. La sociología de Chicago prácticamente también se le desconoció durante mucho tiempo. A pesar de que hubo toda una atracción, sobre todo con Parsons,
¿no? De la sociedad norteamericana, pues en los años 50, 60, particularmente. Pero igual la Escuela de Chicago fue como entrando, yo escribo en el libro, muy como en cámara lenta, ¿no? Primero porque en América Latina el peso de los estudios marxistas fueron muy fuertes. Entonces, obviamente la Escuela de Chicago era una escuela muy vinculada al funcionalismo. Y después porque esta atracción, distancia que tenemos con el imperio, ¿no? Siempre nos ha dado por cuestionar todas las ideas que vienen del imperio. Y nuestra vista siempre se enfocó desde las ciencias sociales más hacia Europa, ¿no? Particularmente Francia, por ejemplo, ¿no? Pero obviamente Inglaterra, Alemania tuvieron un impacto particular en el pensamiento latinoamericano. Entonces, fueron unos grandes desconocidos, a pesar de que cuando revisamos mucho de la historia, los aportes metodológicos que hicieron la Escuela de Chicago, sobre todo en estudios urbanos, es un asunto muy relevante, ¿no? Crearon, digamos, toda una corriente de investigación desde la antropología urbana, en torno a, es más, la sociología y antropología urbana, digamos, quizá es la primera sociología o ciencias sociales especializadas que se dan, ¿no? Entonces, por todo esto, hay un halo que está en el contexto del libro de la banda, ¿no? Die Gang, en su versión original, que lo hace muy atractivo, sobre todo porque la gran explosión de las bandas juveniles en América Latina y particularmente en México, ¿no? En los años 80, ya digamos, en el ámbito de los estudios de juventud, prácticamente no teníamos muchos referentes en esos años en torno a cómo interpretar estos movimientos juveniles que fueron muy visibles, ¿no? En la prensa, en los medios, etcétera, por todo lo que ocasionaron, ¿no? Entonces, si hubiéramos, digamos, acercarnos a Trash, hubiéramos tenido algunos otros elementos en el inicio que en esos primeros años se fueron mucho por la psicología o por los estudios más vinculados a la delincuencia, ¿no? Que tenían que ver con que tenían que ver con una visión más delincuencial o más, en algunos casos, legislativa, ¿no? Punitiva en torno a cómo castigar, etcétera, etcétera. Entonces, por todo esto, creo que vale la pena un texto, por primera vez en español, de esta envergadura como fue la obra de Thrasher. Fíjate que cuando estaba leyendo el trabajo, me llamó mucho la atención esta idea cuando él intenta tratar de definir lo que es una banda, ¿no? Lo que es un gang. Y dice dos características que me llamaron mucho la atención y que creo que siguen siendo vigentes, pero me gustaría preguntártelo a ti. Uno, dice, no hay dos bandas iguales, ¿no? Solamente, cada banda tiene su propia identidad, cada banda tiene su propia forma de comportamiento, ¿no? Y no solamente eso, sino que denota que dentro de cada banda hay un comportamiento expresivo o algo que le da el nombre de comportamiento orgiástico, ¿no? En donde ellos mismos se autoestimulan, o sea, los miembros de la misma banda se autoestimulan para compartir, lo cual también lo acompaña, hace un estudio inclusive muy interesante sobre cómo se relacionan entre sí circularmente en formas de flecha, cómo trabajan ellos. ¿Esto ustedes lo han podido observar aquí en México? Fíjate que ciertamente lo comentaba yo con algunos colegas que en los años 80 nos metimos a ese tema de las bandas y lo que decíamos es, híjole, la narración que hace Thrasher es muy parecida a lo que hacíamos en los 80, ¿no? Ese asunto de a veces nada más estar con la banda, ¿no? O sea, si en algún momento te aceptaban y te vinculabas,
no había que hacer nada más que estar ahí, ¿no? Porque eso ya era parte del proceso. Pero una de las cosas que Thrasher hace, que es precisamente lo que innova, es vivir con ellos, ¿no? Que es parte de esta premisa de la antropología clásica, ¿no? De estar con el sujeto real, viviendo su entorno. Eso hace Thrasher. Y en ese sentido, su observación es muy pertinente, muy perspicaz en torno a ciertas cosas que solamente desde dentro la ves. Y uno de los procesos de identidad tiene que ver con este elemento orgiástico, ¿no? Que es cierto, pues cuando estás en la banda, se incrementa tu adrenalina, se incrementa tu seguridad, te sientes protegido, etcétera. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en los estadios y las barras bravas o las porras, ¿no? En cuanto estás en conjunto, tu seguridad y tu fuerza se incrementan exponencialmente, ¿no? Entonces, eso es un elemento central para que además está en la base de los estudios de masas, ¿no? Cómo es que la masa te vincula con otro tipo de fuerzas. Y el otro sentido, el de las formas, pues sí, es un asunto que quizá en su momento nosotros no hicimos estas formas distintas de organizarse, pero que hacia atrás vemos que eran muy ciertos. O sea, por ejemplo, las ruedas, el mismo slam, ¿no? Que se baila, o que se bailaba en los años 80, pues tenía parte de este ritual casi tribal, ¿no? De irse al centro a bailar, y la rueda se hacía, pues, ¿no? Y ahora sí que chin chin el que se raje. Entonces, eso me parece muy central. O sea, cuando uno ha tenido esa experiencia de estar con la banda, es muy disfrutable la lectura de Trash. Ahora, hay una cuestión que ustedes mencionan en la introducción, que propiamente no lo aborda Thrasher, ¿no? Pero que sí me generó muchas dudas, porque ustedes hacen una distinción entre banda o gang y transgang, ¿no? Es decir, ¿qué deberíamos de entender? Bueno, perdón, que te me cortaste tantito. Sí, ¿qué debemos de entender por transgang? Bueno, primero, hay una gran discusión todavía en torno al concepto de banda y de pandilla, que es la primera distinción que tendríamos que hacer. La pandilla tiene, digamos, que bueno, no hay todavía muchos acuerdos, de hecho algunos autores volvieron a la definición de pandilla, porque la pandilla sí tiene un objetivo delincuencial centralmente, ¿no? Se acompaña de otras cosas, pero la pandilla sí tiene, digamos, esos elementos delincuenciales, que además ahora se han incrementado por toda la contaminación que se ha hecho del crimen organizado, ¿no? Que tiene ahí elementos fundamentalmente con objetivos delincuenciales. La banda era una reunión de pares que fundamentalmente era estar juntos. Y ahí se bailaba, se oía música, se vestía de una manera en específico. Entonces, eso implicaba no necesariamente la parte delincuencial, y si la implicaba tenía que ver con sucesos muy coyunturales. Necesitaban chelas y entonces pues se iban y insertaban la tienda, etcétera, etcétera, pero no tenía como objeto principal ese tipo de cosas. Fundamentalmente había un elemento cultural muy central en la banda. Ahora, cuando pasamos al transgang, tiene que entenderse las nuevas condiciones de globalización que se han dado en los últimos tiempos. El proceso de globalización ha tenido la oportunidad de, digamos, acercar a las personas con ciertos intereses comunes. Pero además, junto con la globalización, está todo el tema de migración. Y fundamentalmente la migración ha llevado y traído conductas que traspasan propiamente las fronteras
de un país o de una ciudad, de tal manera que antes las bandas, digamos, eran muy locales, ¿no? Muy, o sea, las bandas de la Ciudad de México tenían sus propias particularidades, como las de Guadalajara, o las de Bogotá, o las de Medellín, tenían sus propias particularidades. Fundamentalmente con la globalización y la mira, lo que se hace es que se empiezan a compartir muchas de estas actitudes, gustos, formas de vestir, etcétera, etcétera, que de tal manera que trascienden las fronteras. Y en ese sentido, fundamentalmente se da en esta migración que se da hacia Estados Unidos desde los países centrales, de los países de América Central. El Salvador, Nicaragua, antes que van a Estados Unidos y que forman las gangs allá en Los Ángeles, por ejemplo, o en el mismo Chicago, cuando son deportados, regresan a sus países de origen con una serie de elementos que se van conformando también como parte de su cultura. Pasan muchas de esas actitudes las fronteras de los países y se convierten en procesos que se comparten de una manera, mucho ruido, se comparten independientemente del lugar que están. Entonces, el Transgan es parte de esta nueva cultura transnacional, ¿no? Por eso son trans, que de alguna manera se vive, la misma música ahora ya se comparte mucho, el hip hop, por ejemplo, se puede oír en donde quiera que se quiera, independientemente de dónde se produce, ¿no? Y entonces en ese sentido hay una posibilidad de compartir mayores elementos de cualquier tipo. Oye, una de las cosas que a mí me sorprendió, ¿no? A lo mejor voy a hacer una unión de dos autores que no se vale, pero ya me dirás tú. Y cuando yo veo cómo propone Thrasher la idea de la genealogía, ¿no? De la historia natural de una banda, el lugar de donde origina todo es de hacernos masa, ¿no? Es decir, de que somos masa, ¿no? Y yo me acordaba de esta lectura de Sigmund Freud, ¿no? Sobre la masa y el yo. Y me pareció interesante porque pareciera ser que para ser parte de la masa no hay individualización, ¿no? No estoy yo, o sea, ya de entrada estoy anhelando ser otros. Claro, pero fíjate que esto es una parte, digo, sí, la conexión está complicada, pero me parece que sí tiene algunos elementos de cercanía en el sentido de que precisamente la banda es una individualización de los sujetos, ¿no? O sea, ya no son un número, o más bien ya no quieren ser un número, ya no son los seres totalmente anónimos, ¿no? Que pudieran ser dentro de una sociedad que además, en general las bandas, aunque no necesariamente, las bandas están muy vinculadas a los sectores populares, ¿no? Entonces, en los sectores populares es donde más se da esta olvido o ausencia o disolución del individuo como individuo, sino que se tiene que formar parte de esa masa. Entonces, la banda misma es una posibilidad de volverse, de asumirse como propio, ¿no? De hecho, a veces mínimamente las bandas tienen distintivos muy menores, pero que cuando uno está dentro, los distingue automáticamente, ¿no? Independientemente que sean, por ejemplo, la banda más famosa de los Panchitos, ¿no? De los años 80, pues en realidad no era una banda, eran multitud de bandas que se reunían en ciertos lugares, a veces hasta para pelearse entre ellos, pero que de alguna manera, desde la mirada de la sociedad, eran los Panchitos y no se distinguían quiénes eran quién, pero adentro tenían totalmente la claridad quiénes eran las bandas particulares. Entonces, esa posibilidad de hacerse
de generar su propia identidad es un elemento muy atractivo de las bandas, y es precisamente esta lucha ante el anonimato de la masa, ¿no? Y por lo tanto me parece que es que sigue siendo todavía un elemento central para las agrupaciones juveniles, donde la conformación del proceso de identidad, digo, independientemente que siempre estamos conformando nuestras identidades, pero en ese momento se da con mayor fuerza y con la posibilidad de empezar a tomar definiciones autónomas, ¿no? Entonces, una de las sí. cosas que habla Thrasher, también que me pareció muy interesante, es sobre el conflicto, la guerra de bandas, ¿no? Es decir, habla que entre ellos se pelean, ¿no? Entre ellos van a estarse peleando, pero también hay una lucha por la existencia de cada uno de ellos, ¿no? Es decir, y cuando yo leí esta parte, me acordé de esta película clásica de los 70s, 80s, la de los guerreros, ¿no? Igual, sí, claro. Que estos van peleándose con todos por subsistir, porque los acusan de que mataron al líder y se buscan pelear con todos, ¿no? Esta naturaleza beligerante, ¿no? Inclusive diríamos hasta como de supervivencia en un estado de naturaleza, ¿tú crees que sigue vigente? Sí, totalmente, totalmente. Digo, la película The Warriors, de los guerreros, de hecho es un parteaguas en el proceso de identidad de las bandas, sobre todo en México, ¿no? Fue así como un elemento que marcó muchas de estas actitudes. Pero es cierto, las bandas juveniles siempre se han peleado entre ellos, o sea, no es, se pelean por lo más nimio, por la música, por la forma de vestir o este tipo de cosas. Hasta Pero por cómo también los ven, por, perdón, hasta por cómo los ven. sí, sí, claro, ¿no? Pero hay dos elementos centrales que siempre generan, digamos, esta confrontación. Uno son las mujeres, ¿no? En esta actitud más machista que hay. Las mujeres siempre fueron fuente de pleito. Eh, que después hubo todo un movimiento de las propias chavas, ¿no? Que conformaron sus organizaciones de bandas precisamente para luchar con esta pues, visión muy de objeto, ¿no? Que tenían sobre ellas. Pero, pues sí, ciertamente el foco del conflicto tiene que ver con el asunto de las mujeres. Y la otra, que es quizá más relevante, es el espacio, ¿no? Uno de los elementos que conforman la identidad de muchas de estas bandas es el propio barrio o la calle, ¿no? O la esquina, que se muestra como su territorio. Y en ese sentido me parece que es un elemento que aunque en algunos momentos se ha desdibujado, ¿no? Precisamente con la globalización, también en los últimos años se ha fortalecido, desgraciadamente por todo el tema del crimen organizado, ¿no? Es que obviamente lo territorial también ahí es muy importante. Pero el conflicto es un conflicto permanente, que yo creo que es un conflicto además, como tú muy bien dices, de sobrevivencia. Porque si volvemos otra vez a los orígenes de estos muchachos y muchachas, las clases populares pues siempre han estado en un proceso de sobrevivencia permanente, ¿no? De dónde vivir, de qué comer, de cómo transportarse, de cómo defenderse. De hecho, en algunos momentos las propias bandas sirvieron de defensa de su colonia, de su barrio, de su calle, y así lo asumían los propios habitantes de la zona, ¿no? Cualquier conflicto iban y llamaban a la banda correspondiente para que, como dicen ellos, les hicieran el paro. Entonces, en ese sentido, me parece que este conflicto es un aprendizaje de una sociedad que siempre los ha excluido, ¿no? Y pauperizado, y en ese sentido, pues que tienen que buscar cómo sobrevivir ante estos elementos tan adversos. Y sí, pues lo aprenden, y lo aprenden yo diría que bastante bien. Pero es una parte, a su vez, volviendo también a los procesos de identidad, los procesos de identidad siempre
se conforman obviamente con características que se van diseñando propiamente, pero también contra otros, contra el otro, ¿no? Entonces, la diferencia contra el otro es lo que marca precisamente este conflicto, ¿no? ¿Cómo me puedo hacer distinto al que está enfrente? Pues una parte es el territorio, la forma de vestir, la música, que tiene que ver con estas formas de apropiarse de ciertas cosas y que se forman o que forman parte de este proceso identitario. Fíjate, el libro me parece muy interesante y digo, para los escuchas que están viendo, se divide propiamente en 4 partes, ¿no? 1, historia del natural de la banda. 2, la vida en la banda, ¿no? Que ya hablamos un poco. 3, la organización, control de la banda. Y la última parte que a mí me parece como que ve hacia adelante Thrasher, ¿no? Porque hay muchas cosas que están ahí, que tiene que ver la banda como problema, ¿no? Y propiamente agota 5 temas, ¿no? Y de esos quisiera preguntarte nada más de 2 o 3. La primera que te quisiera preguntar, esta idea donde dice que la banda pierde los valores morales, ¿no? Es decir, yo lo primero que me puse a pensar cuando leí esta parte fue en este libro de Rafael Ramírez Heredia, el de la vara, ¿no? Cuando habla de la Mara Salvatrucha, en donde para ingresar, por ejemplo, una mujer tiene que ser violada o un hombre tiene que ser golpeado, ¿no? Es decir, tienes que degradarte para entrar, ¿no? Porque no hay un paso así digno, ¿no? Honorario para entrar. ¿Tú cómo ves ahora esa cuestión de la pérdida de los valores? Mira, digo, Thrasher es hijo de su tiempo, ¿no? Y eso en la lectura uno siempre lo olvida, ¿no? Que no le puedes pedir peras al horno, es más, compartes esta parte funcionalista, ¿no? De entender la sociedad como un mecanismo donde cada quien tiene una función, ¿no? Y esa función la debes conservar desde que mueres desde que naces hasta que mueres. Entonces, en ese sentido, ese es un pensamiento que no hay que obviar de Thrasher, que está pensando en que estos jóvenes han perdido los valores de la sociedad, ¿no? Pero pues es una visión totalmente etnocéntrica, ¿no? Que es lo que finalmente, que es mucho de las políticas que se establecen, las políticas públicas en torno a este tipo de jóvenes, los tratan de integrar, ¿no? Aunque siempre la forma de integración es, pues quédense ahí porque ustedes tienen una función, ¿no? Entonces, bueno, ciertamente hay una visión, digamos, muy de inicios del siglo XX en torno a esta necesidad que tienen de estos que se salen de las normas, de integrarlos a esa, perdón, sociedad general. Pero yo creo que el tema de valores es un asunto que yo siempre lo hago mucho en broma. La pérdida de valores no es así como que, ay, se me cayó la justicia, ¿dónde la dejé, no? Entonces, no, la pérdida, los valores son siempre valores que se van transformando en el contexto sociocultural que se producen. O sea, el propio elemento de justicia, por ejemplo, ¿no? Traje a colación, es un elemento que tiene, independientemente de lo, digamos, estamos hablando quizá ante abogados, ¿no? Independientemente de la forma material que tiene, ¿no? O de la materia formal que tiene, se puede interpretar de mil maneras el concepto de justicia, ¿no? En función de las propias condiciones culturales, sociohistóricas, económicas, etc. Entonces, en ese sentido, parte de este asunto entre comillas, la pérdida de valores tiene que ver con una conformación distinta de valores, ¿no? Por ejemplo, ciertamente nos espanta, por ejemplo, con las maras, ¿no? Estos procesos iniciáticos que denominaríamos desde afuera salvajes, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que sí, ciertamente hay mucho de cuestionable, no estoy
digamos, ensalzando los asuntos de violencia, pero pues hay que entenderlos en el propio contexto. Si el contexto es de violencia, si el contexto es de frustración, etcétera, etcétera, de pobreza, de pauperización, me parece que hay algunos elementos que permiten sobrevivir. Volvemos al tema de la sobrevivencia. Y en ese sentido, ¿no? Muchos de estos ritos iniciáticos nos hablan de la necesidad de fortalecer a sus individuos, ¿no? Y lo hacen porque sea de la manera más inadecuada para nuestros puntos de vista, pero que tiene que ver mucho en el contexto donde se desarrolla. Y es cierto, hay asuntos que o sea, eh, la juventud no se produce ella misma. Los jóvenes siempre son producidos por la sociedad donde nacen, donde crecen. Si quisiéramos unos jóvenes democráticos, tendrían que nacer en una sociedad democrática, ¿no? Por el contrario, si una sociedad, por ejemplo, es violenta, no le puedes pedir a sus nuevas generaciones que no sean violentas. Entonces, en ese sentido, mucho de la crítica que se le hace a estas agrupaciones juveniles, pues tiene que ver con la crítica que se debería de hacer a la sociedad misma, ¿no? Que se conforma con elementos, digamos, no adecuados para la convivencia. Ahora, otra de las cosas que dice, y a mí me pareció muy, muy interesante también, él dice, bueno, podemos también asociar el concepto de la banda con el crimen organizado. No. ¿Hoy tú crees que pudiéramos asociar este concepto, digámoslo así, por ejemplo, con los grupos del narco? ¿Tendrán la misma finalidad? Porque, por ejemplo, hoy obligan a que otros sean parte de su grupo. Ya no hay una cuestión donde ellos aceptan, ¿no? Es una obligación de meterte o te podrían matar. O sea, ¿tú cómo ves? Sí, yo creo que Thrasher se adelanta increíblemente al tiempo. Bueno, sí, no, recordemos que Chicago mismo, pues es una fuente de las mafias, ¿no? Sí. Chicago surgieron un montón de las principales mafias de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, quizá la realidad de Chicago en los primeros años del siglo XX se parecen a los primeros años del 2000, del siglo XXI, ¿no? En nuestras sociedades. Eh, pero lo cierto es que sí, un elemento que transforma, que ha impactado de una manera muy adversa hacia las bandas juveniles es el crimen organizado, ¿no? Porque tiene razón, los adscriben ni siquiera voluntariamente a ese tipo de organización, porque si no, no sobreviven. Entonces los vuelven halcones, los vuelven mulas, etcétera, etcétera. Y en ese sentido sí se transforma el, el, el sentido propio de la banda. No sé, y para eso me gustaría llamar esta película que fue premiada el año pasado, ¿no? De Yo no estoy ahí, ¿no? Sobre las bandas en Monterrey, ¿no? Que es en particular, y está ubicado en el año, bueno, sexenio de Calderón, ¿no? Donde empieza la famosa guerra contra el narcotráfico, y la transición se ve claramente, ¿no? Una banda que le gusta bailar, que le gusta vestir de una determinada manera, etcétera. En el transcurso de la película vamos viendo muy paulatinamente cómo se van metiendo las pistolas, las armas, la muerte, el narcotráfico, ¿no? Entonces acaba prácticamente la película con las bandas totalmente armadas, y eso modifica el sentido propiamente de la banda, ¿no? Y de ahí quizá, a modo de ver, aunque algunos dicen que no, se convierten en pandillas muchos de estas organizaciones juveniles, con ya sentidos más delincuenciales, propiamente dicho, ¿no? Pero además con procesos de baja de la edad promedio, ¿no? Hoy vemos a chavitos entre los 13 y 14 años ya participando de acciones violentas, ¿no? En torno al crimen organizado. Y eso es una parte muy preocupante, ¿no? Esta conexión que era cultural muy situada en sus localidades más
particulares se ha vuelto parte de este proceso de violencia que se ha extendido en las sociedades. De hecho, por ejemplo, algunos de los proyectos, perdón, algunos de los, perdón, el motor se me atoró. Algunos de los procesos que se han establecido, por ejemplo, con este proyecto Transgans, es los procesos de paz, de pacificación de las bandas, de tal manera que vuelvan a ese elemento más cultural en sus manifestaciones y que se separen de los movimientos violentos y delincuenciales. Proceso muy complicado, pero que en algunos casos está funcionando. Ahí ya ahora les llaman naciones, ¿no? Naciones juveniles, que están buscando estos articuladores de paz que pudieran permitir una convivencia de otro tipo más allá de la violencia. Un tercer tipo de amenaza, que esa me divirtió mucho, es que dice que las bandas también pueden estar en la política, ¿no? Y yo te pregunto, Pepe, ¿los partidos políticos son simulaciones de bandas? En este contexto electoral yo creo que tiene mucha pertinencia en la celebración de Trasher. Digo, lo que estamos viviendo en los procesos, el proceso electoral me parece que es terrible, ¿no? No solamente ya se está peleando, bueno, yo creo que hace rato que dejamos posiciones ideológicas, ¿no? Ya no hay una discusión ideológica en realidad, ¿no? Hay una agresión contra el adversario o enemigo, o como se quiera decirle, pero hay una agresión permanente desde todos los lugares. Pero además ahora se ha pasado a las muertes y a las amenazas y a todo este tipo en el proceso electoral, ¿no? Entonces, yo de creo que matar más a bien, candidatos y toda esta cuestión. sí, ¿no? Entonces yo creo que más bien esas son las bandas que debemos de defendernos, sí. Porque esas son más peligrosas, dado que tienen recursos económicos y tienen poder, ¿no? Esa es quizá la diferencia más central entre una banda de partido político o de sus, se llaman tribus entre ellos, ¿no? Sí. O de las tribus, ¿no? Que tiene que ver, obviamente, con este sentido muy, muy vinculado a la banda también, pero pues que tienen recursos y eso en general las bandas no lo tienen. Y que buscan mantener un coto de poder, ¿no? No lo quieren soltar, ¿no? Sí, ¿no? Y que además se está convirtiendo en un elemento no de gobernabilidad, sino de imposición, ¿no? Me parece que eso es peligrosísimo. Esas son las bandas que tenemos que cuidarnos. Sí, no, una degradación total, ¿no? De una institución, de un grupo de personas que buscaban hacer una institución noble, se vuelve nada más el mantenimiento de un coto de poder. Y en ese sentido creo que tiene toda la razón Trasher, ¿no? Claro, ¿no? Digo, la política en el sentido, digamos, de tradición, es el lugar para ponernos de acuerdo, ¿no? En cambio, la política se ha vuelto una política de tranza y de agresión y de división y de polarización, y eso me parece peligrosísimo porque mi preocupación es cómo vamos a terminar estas elecciones. Les vamos a terminar a punta de trancazos, por no decir más feo, ¿no? Sí. Entonces me parece que es un asunto en realidad muy preocupante. Pues mira, a mí me pareció formidable este libro. Yo no sé cómo le haya hecho Trasher para involucrarse con las bandas, porque en la foto de la parte trasera se ve un tipo totalmente conservador, ¿no? Que no me lo logro imaginar metiéndose en las bandas, aunque fueran de esa época, no me lo logro imaginar. Pero creo que lo más celebrable de esta cuestión de Trasher es que lo hace como investigación doctoral. O sea, ¿sí? Este trabajo que es amplísimo, no creo que le haya tomado un año, le ha de haber tomado mucho más tiempo. No, fueron casi 20 años, si no recuerdo. Entonces, imagínate, un trabajo doctoral
de primer nivel, que a lo mejor debería de ser repetido, ¿no? Si permitieran las escuelas, debería de ser permitido, porque Claro. yo creo que aquí en México podría ser algo interesante, ¿no? Ese es el mal que nos ha hecho la persecución de CONACYT por cumplir los plazos, ¿no? Sí, Las tesis antes, las tesis doctorales eran ese proceso, ¿no? De vinculación, de integración, de entender el fenómeno que estabas estudiando. Y ahora son, pues tienes 6 meses para acabar la tesis y no te quitan el financiamiento, ¿no? y Entonces, evidentemente eso sale me algo parece totalmente parcial. totalmente terrible. Sí. Pues José, Claro, ha ¿no? sido un gran placer, José, platicar contigo sobre este libro. No creo que es un libro formidable, un libro Vale muy... la pena leerse. Además se lee, yo diría que en algunos momentos como novela, Sí, ¿no? sí, sí, no, yo le diría a la gente, no se espanten por el grueso, ¿no? Porque, No, no, pero no es un libro, no es libro aburrido, no no, es no, no, tampoco no. un libro teórico, así con palabras rimbombantes, sino es una narración propiamente de lo que él vivió. Me pareció a mí muy interesante. Sí, 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 ese elemento clásico de la antropología de narración, pero con mucho sentido conceptual. O sea, no es un cuantito, ¿no? Es Sí. una narración que tiene un trasfondo muy fuerte, muy pesado, Ok, pero se lee muy bien. Pepe, y para cerrar, ¿dónde podrían los chavos que estén interesados en, porque me imagino que ahí en el seminario de investigación de la juventud han hecho algunos trabajos que pudieran ser interesantes? ¿Cómo ellos se podrían acercar para averiguar de estos trabajos? Pues mira, tenemos una página que yo siempre soy, déjame. Tenemos ahí una que por cierto está en reconstrucción porque precisamente queremos actualizar mucho de estos asuntos que hemos estado investigando. Entonces, usamos ahora mucho las redes sociales, ¿no? Sí, Tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Facebook. De hecho, tenemos mensualmente un seminario abierto, ¿no? Para toda la gente que quiere oír nuestras discusiones, invitamos a gente de otros lugares, de otros países, de otras universidades, en el sentido de poder establecer diálogos, algunos muy actuales. El de este mes fue precisamente sobre migración, ¿no? Que es un tema fundamentalmente de estos últimos días. la migración infantil, Entonces, ¿no? sí, entonces tenemos nuestra estación en YouTube, ¿no? Donde la pueden buscar precisamente con nuestro, el seminario SIG UNAM, ese puede ser. Y la página es sigunam.mx, ¿no? Pues Pepe, ha sido un placer, no solamente leer el libro y entrevistarte, sino este libro me ayudó a descubrir el trabajo que ustedes estaban haciendo, que Qué sin duda, bueno. uno de los grandes problemas luego de la UNAM es que es tan grande que uno no sabe qué está haciéndose, ¿no? Entonces, Sí, y pues pero sí es un trabajo valioso. fíjate que adelanto, tenemos un proyecto en común precisamente con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es precisamente la publicación de Los Panchitos, ¿no? Esta banda de los 80. El año pasado cumplieron 40 años digamos, de su aparición. Quizás se formaron estas bandas un poco antes, en los años 79, 80, 81, pero el 80 sale una publicación en un periódico en ese momento muy importante, que era el 1+1, que es el previo de la jornada, ¿no? Donde ellos mismos, ¿no? Hacen una especie como de declaratoria fundacional en el periódico. Entonces, pues se vuelve toda una noticia en ese momento porque ninguna de estas organizaciones había logrado acceder a los medios. Y se vuelve, digamos, un fenómeno social muy, muy relevante. Entonces, estamos armando una publicación sobre los panchitos, una especie
discusión, conmemoración, pero también una actualización de dónde estamos actualmente en esos temas. Y la idea es que esta publicación, que te digo que la hacemos conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, también esté en un contexto de un encuentro nacional sobre bandas y pandillas juveniles que estamos organizando quizá a mediados de noviembre de este año. De hecho, este es un evento que teníamos que haber celebrado el año pasado, Pero la pero pandemia lo pues, paró. con el asunto de la pandemia se nos complicó. Pero pues ahí hacemos saber, ¿no? Cualquier cosa que podamos hacer en este contexto y pues para que estés presente y nos ayudes. Por favor, será un gran placer, ¿no? Pues bueno, Pepe, ha sido un placer, ¿no? Igualmente. Te quitamos mucho de tu tiempo. Muchas No, gracias. gracias, Alfonso. Nos vemos.